Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un tips importante de la diplomacia y los conflictos laborales que pueden existir en las organizaciones. Esto derivado de una serie de llamadas que hemos tenido de algunas empresas y algunos clientes que necesitan estos tips. Esto es un extracto de una capacitación de más de 45 minutos, un extracto de 15, 20 minutos para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja la situación. Siendo así, podemos evaluar y le damos comienzo a este estilo de inducción con tips muy precisos. ¿Qué vamos a evaluar primero? ¿El conflicto o la diplomacia? Vamos a evaluar el conflicto. Y el conflicto no es más, palabras menos, que la visión o el elemento ineludible que puede estar en una organización. Recuérdense que hay relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales implican mantener una adecuada información entre las personas para evitar aquel roce dentro de ellas. Una de las cosas importantes de esto viene dado por el desconocimiento de ciertas cosas y se pueden dar en parámetros hasta de familias, en parámetros en empresas con personas desconocidas o simplemente así tú tengas una cantidad de tiempo trabajando en una organización. ¿Por qué existe el conflicto y cuál es el elemento importante de él? Hay una afirmación importante que dice que para yo tener o yo mitigar el conflicto necesito tener un clima o una buena adaptabilidad laboral, una buena significación de cómo manejamos la situación en una organización con un clima agradable, bueno y que a la larga me traiga algo muy importante, el bien común, el bien de la organización, el bien de la gente. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Las razones se ven y van a ir de la mano con algo que se llama la excelencia en la selección del personal. Si yo no tengo conflicto y tengo una selección inadecuada del personal, puede ocurrir algo sumamente relevante que es probable que la gente que tenga no esté capacitada para el área donde está y por eso se transforma en conflictivo. Puede haber elementos importantes de roce entre ese tipo de personas. Es probable que sea muy bueno, pero entonces todo aquello que se evalúa en un examen de preempleo, que no solamente es la evaluación médica, que es sumamente importante, sino que va unido al otro tema, la evaluación psicológica de la persona. ¿Cómo manejamos ciertos conflictos? Ahora no es que vamos a descartar a las personas, no, al contrario, las vamos a ubicar en un contexto real, bajo cierta condición y bajo ciertos procesos de capacitación y formación para poder llegar a algo importante que es la existencia del conflicto entre el ser humano. Y esa existencia de conflicto entre el ser humano se determina por varios elementos. El primero puede estar enmarcado en los roles. El rol, el desempeño y el recurso que me dan. Y entonces a aquel sí le dieron algo y a mí no. Ya empieza el resentimiento y el probable elemento de conflicto dado por el desempeño laboral de aquella persona o la capacidad que él tiene de discernir ciertas cosas que no las tenemos nosotros. Otro elemento importante y determinante es la meta y los estilos, cómo se manejan las situaciones. ¿Cuáles son las metas individuales, las metas grupales y las metas desde el punto de vista familiar de cada persona? ¿Toda la gente o todas las personas manejan las cosas del mismo estilo? No. Ahí es un detalle importante y de suma relevancia para decir lo siguiente: las diferencias entre los valores de la gente, los valores de la persona. Eso es sumamente delicado e importante. ¿Por qué delicado? Porque él es tu valor, es cómo tú manejas ciertas situaciones. No solamente el valor de que yo no me agarre algo, sino simplemente los valores y aquellas cuestiones de cultura que traes tú en una formación del hogar, bien sea porque lo estás haciendo bien o porque lo estás haciendo regular o simplemente tu formación está dada bajo ciertos parámetros que te impiden determinar ciertos detalles importantes de
una relación laboral e inclusive una relación interpersonal. Otro elemento importante y determinado por el detalle y por el tips que tiene allí es las políticas inadecuadas de las organizaciones y la no explicación. La gente se siente como si no supiese lo que está haciendo. Recuerden que dentro de los ambientes laborales hay gente que tú le explicas una cosa un segundo y entiende, y hay unas personas que no. Por eso es muy normal en el ser humano. Entonces, esos elementos inadecuados van de la mano a aquel proceso de formación y capacitación donde debe estar unido un proceso psicosocial, un proceso humanístico, un proceso de trabajo y que la gente logre entender ciertos tips para que esa explicación sea dada bajo ciertos elementos importantes y podamos mitigar la conflictividad, no eliminarla. Recuérdense que nosotros somos seres humanos. La conflictividad siempre va a estar allí, presente en cada uno de nosotros y determinada por nuestra relación laboral, nuestra relación personal, nuestra forma de ser, la actitud de la persona como tal y sobre todo algo relevante, su capacidad. Porque al final de todo esto que estamos hablando, ¿quién es quién? ¿Quién es quién y cómo se arregla un conflicto? La empresa y su ente es la que está capacitada para llegar y hacer con su capacidad y su granito de arena, como está en la gráfica o en la imagen del lado derecho, un engranaje importante o un mecanismo importante para engranar una cosa con la otra y llegar al elemento importante que es una toma de decisiones determinada por el acatamiento de las normativas y procedimientos de trabajo dentro de una organización. Sobre todo hoy día, y por eso digo al final, ¿quién maneja todo esto? La empresa y su gente. Y al final también digo, lo que está pasando en conflictividad implica todo esto donde el mundo se va a manejar diferente, donde tú vives con algo que está allí y podrás hacerlo y determinar lo relevante que eres tú dentro del puesto de trabajo o dentro de una organización o simplemente dentro de la vida cotidiana, pero te gusta acatar normas, procedimientos de trabajo. Hay mucha gente que la imagen del lado izquierdo, por eso la puse allí, no le gusta acatar normas, incluso no le gusta protegerse. Y entonces ya con solamente ese tips, cuando tú vayas a una organización vas a tener conflicto. Y fíjense lo relevante de todo esto, porque al final ahí está en rojo que dice que se dan cuenta la relevancia de la selección del personal. Si mi selección o mi elección no es la adecuada, las organizaciones van a ir impartiendo una serie de elementos importantes, pero con el personal equivocado. Y entonces mi entorno laboral se transforma en conflictivo porque la gente no está en el sitio de trabajo adecuado, porque simplemente no tuvo o no tiene o no está relacionada con la organización y la organización no ha tenido la capacidad para colocarla dentro de la organización como una persona relevante dentro de él que se transforme en lo que está en la imagen de al lado. Un engranaje importante de todo ese mecanismo que existe, porque al final, lo sigo diciendo, la empresa y su gente son los únicos relevantes dentro de esta área y son los que van a manejar la organización, y la conflictividad va a ser directamente proporcional a la capacidad y la actitud de cada una de las personas. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista global, y metemos el otro tips importante y decimos, ¿qué es la diplomacia? Y para ustedes, ¿qué es diplomacia? Simplemente implica una evaluación del elemento importante que es hablar y actuar y tomar la decisión adecuada bajo una acción observada. Implica evaluar el entorno. Entonces, una persona que tiene una diplomacia real no habla antes de actuar. Primero verifica su entorno y después es que va a tomar una decisión o hablar con alguien. Porque es la única forma de verificar qué es lo que está pasando y tener aquella capacidad, aquella humildad o simplemente aquella
forma de evaluar una situación donde le llega a la gente y poder decir algo importante. La segunda parte, la diplomacia corporativa, que es donde se evalúa todo lo relativo a las acciones que toma dentro del trabajo, los arreglos que debe hacer en la organización, cómo debe manejar la empresa bajo ciertos parámetros donde la perfectibilidad del denominado equilibrio. ¿Y por qué digo perfectibilidad? Porque ninguna empresa es perfecta, tienden a ser perfectas. Por eso es perfectible y siempre está en un constante cambio, porque existe un elemento de producción y ventas, todo lo que se relaciona a los elementos de relaciones laborales que van a ir de la mano y van a ir cambiando porque deben afectar de una manera u otra el desempeño de los involucrados dentro del proceso de trabajo. Entonces, una diplomacia corporativa es aquella que tiene una ilustración completa de la organización, viéndola desde el punto de vista holístico. Y ese mundo holístico es el que te va a determinar el hombre que está haciendo el trabajo, cómo lo hace, para qué lo hace, con quién lo hace, lo estará haciendo con la persona adecuada. ¿Será que yo me equivoqué cuando seleccioné a la persona o simplemente no le he dado la capacitación e información para que él esté en ese puesto de trabajo? O simplemente hay un conflicto personal porque a él no le gusta usar el equipo de protección, por decir algo, sobre todo ahorita en estos días, en ese proceso de atención en puerta, en ese proceso de atención en despacho, donde debo tener equilibrio entre la persona, el bien que estoy despachando y aquello de mantener ciertos detalles donde no voy a contaminarme. Recuérdense que nosotros estamos viviendo hoy día etapas que jamás ustedes se habían imaginado y simplemente implica evaluar un entorno. O sea que el elemento de diplomacia corporativa y el elemento de diplomacia desde el punto de vista de relación interpersonal van a ir de la mano porque siempre su gente y la organización deben ir de la mano con los cambios organizacionales, con los cambios de la persona y por ende la nueva forma de vivir y de trabajar en una organización. ¿Dónde entra la diplomacia en todo esto? ¿Y para qué servirá? Como dice un amigo, ¿con qué se come eso? ¿Ustedes creen que la diplomacia debe ser solo del jefe o de la organización? Hay dos elementos importantes. El que me diga que sí, no está mal, pero debe hacer algo importante. Debe cambiar. ¿Por qué? Por lo que le hablé anteriormente. Cada elemento que está dentro del contexto laboral, dentro del contexto de la vida cotidiana, hoy día es diferente al de hace un año o 2 años. Entonces, ¿debemos cambiar para qué? Porque la organización necesita que yo sea parte relevante de ella, porque si no, no me contratan. Soy parte y que yo me sienta importante dentro de la organización, esa es otra cosa relevante. Hay mucha gente que no toma en consideración eso y entonces siente que como está haciendo un trabajo para que le paguen y solamente eso, es que tú debes sentirte parte de la organización. Y para sentirte parte de ella debes tener un elemento creativo, que es la segunda parte. Cuando usted cree que todo lo que está allí es un no, entonces simplemente depende de ambos. Entonces, si yo digo que sí, esto es que esto depende solamente del jefe y de la empresa, yo debo cambiar como persona. Pero si yo digo que no, entonces yo estoy claro que depende de ambos y ese cambio es o me va a llevar y me va a determinar un crecimiento a tal nivel que tengo un emprendimiento relevante y que me va a llevar a otro elemento importante, que es el cambio real del ser humano por el ser humano. Y ese cambio real del ser humano por el ser humano me va a llevar al comienzo de este pequeño tips que le estamos dando, de cómo manejamos un conflicto y cuál es la relación interpersonal. ¿El conflicto necesita que trascienda o simplemente podemos hablar y manejarlo? ¿Qué es un conflicto como tal? Porque no me dio la oportunidad de yo explicarle, porque a mí me parece que las cosas las hago yo soy el más relevante y el más importante de la organización y siento que sin mí la organización no camina. Todas esas cosas tiene que evaluarlas el empleado y la organización, los dos juntos para ir de la mano y decir que la empresa tiene que hacer un cambio
importante y ese cambio importante va de la mano con su gente. Recuerde algo importante, y esto es una reflexión de hoy y de siempre. Los cambios están allí, se dieron. Recuerden, hoy día hay un virus, COVID-19, y estar atentos. ¿Y ustedes creen que se va? No, eso es un elemento que está allí, es parte de nuestra vida. Pero si nosotros no hacemos los tips importantes y relevantes y sencillos que son, el primero que está del lado izquierdo, que es la protección personal y uso de mascarilla, el segundo que es el lavado de manos y el tercero que es la distancia física, que por allí dice distancia social, ¿verdad? Si en esos tips no voy a mantener nunca una situación de equilibrio entre mi vida, lo que existe hoy día como pandemia y nosotros como ser humano. Entonces las organizaciones no se pueden manejar solas, necesitan gente, pero cubriendo ciertos parámetros y ciertas condiciones. Y entonces, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Claro que sí. El conflicto empieza por no acatar normas y procedimientos. El conflicto empieza por yo querer hacer las cosas como mejor me parece. Y el conflicto se mitiga una vez que yo empiece a entender que no solamente la empresa es parte de mí, ni la capacitación y formación, sino que hay unos cambios. Los cambios me llevan a ser cada día mejor y esos cambios que me llevan a ser cada día mejor me van a llevar a lo que estaba anteriormente, a una dependencia de entre ambos elementos que son organización y empleado para poder tener un crecimiento y un empoderamiento de la situación y del mundo como tal. Los invito a que cambien, los invito a que hagan un trabajo relevante y que el conflicto lo vayan eliminando con capacitación y formación. Y si usted no está de acuerdo en su puesto de trabajo, evalúe el puesto de trabajo con su representante laboral. Verifique qué está pasando allí y cuáles son los elementos que usted puede cambiar dentro de él o que usted puede ayudar a la organización a que sea diferente, porque usted es elemento relevante del cambio, no solamente de la empresa, sino del cambio mundial. Recuérdense que somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza del Supremo. Evalúenlo, tómenlo en consideración y digan lo importante que es esto como elemento relevante del área laboral, del área personal y de la vida cotidiana. Corpo Siminca le da las gracias por dar este pequeño tips a través de mi persona, Sebastián Riza, inscrito en INSACEL bajo el número MRI 101913, donde le damos en este instante las gracias por estar atento a todos los tips que estamos haciendo dentro de las redes sociales. Finalidad única, poder llegar y poder evaluar ciertas cosas de cómo manejar las situaciones y de cómo manejar no solamente los conflictos, sino aquella gran forma de pensar del nuevo ser humano que está surgiendo. Feliz tarde. Muchas gracias.